¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Si de fondo escuchan una especie de chacoteo, será Pantro que estaba tomando agua. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Gracias por acompañarnos en otra colaboración más. Incluso atrás de mí, miren, está la jarrita en la que les echamos agua en sus diferentes platos. Ya algún día les platicaré con una connotación política. Estoy pensando en una cápsula sobre mis pequeños Pantro, Odín, Luca, Maki. Algún día les platicaré sobre ellos y sus implicaciones políticas, aunque no lo crean. Pero oigan, desde que inició su administración al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ha acusado de polarizar este país, que desde la mañanera ha lanzado insultos, ha lanzado agresiones, ha dividido con un discurso en los que habla de fifís, ¿no? En los que habla del pueblo bueno, en los que habla de conservadores, en los que habla de ellos y nosotros. En lo personal, siempre se lo he dicho, para mí la polarización de este país es un asunto más social y económico que el presidente de la República ha retratado como no se había hecho antes y que por obvias razones ha generado mucha incomodidad y disgusto en diversos personajes que a través de tantos años se convirtieron en intocables, ya sea por el control que tenían de los medios de comunicación o simple y llanamente porque no salían de su zona de confort y no había manera de hacerles llegar algún tipo de protesta, algún tipo de señalamiento. Algunos de ellos, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, incluso se ha involucrado directamente en este toma y daca a través de Twitter y posteriormente X, como se le conoce ahora a esta red social. Otros han mantenido esa discreción, pero han presionado desde afuera, sobre todo en el tema de los medios corporativos, para tratar de impedir muchas de las críticas al poder económico, a ese poder que sin duda alguna rige el periplo de miles de millones de seres humanos en todo el planeta y que nadie los escogió, nadie los eligió. Es el poder más antidemocrático que existe y que está basado, en definitiva, en el sufrimiento de las mayorías para el beneficio de las minorías, que además siempre han querido que se les aplauda. Para poder justificar sus despojos, para poder justificar sus abusos, a través de diversos años crearon a sus comunicadores, crearon precisamente a sus figuras e incluso a sus propios críticos, personajes que de una u otra manera aparecían en todas las mesas, se ufanaban precisamente de ser libres, de ser progresistas, de tener una agenda incluso de izquierda, aun y cuando nunca profundizaban realmente en la denuncia de justicia social, jamás volteaban a ver las verdaderas necesidades de las poblaciones indígenas, de las comunidades originarias, jamás cuestionaban los despojos que hacían las mineras, que hacían las transnacionales particularmente, y las grandes empresas, grandes entre comillas, más bien las empresas grandotas de apellidos como Serville, como Bayeres, como Beckman, como Aramburu Zavala, como Salinas Pliego, como Slim, como Larrea y como muchos, muchos otros más. Incluso se atrevían a guardar silencio de una manera cínica, de una manera totalmente desvergonzada, y cuando mucho lo que hacían era cuestionar, perdóneme, cuestionar en el papel, pero en el fondo, ¿no? En el fondo no hacían otra cosa más que como buen perro amaestrado, y perdón por la expresión, ustedes saben que no lo digo de manera ofensiva, porque yo adoro a los perros, pero como buen perro amaestrado, ladrar cuando tu amo te dice que lo hagas. Así de sencillo, así de fácil. Y me parece que ese fue el papel de muchos intelectuales durante mucho tiempo, que ahora quedan desnudados precisamente ante la realidad de las cosas, ante esta apertura que gracias a las redes, que gracias a las plataformas se ha logrado y en donde las expresiones son cotidianas. Hay gente que me dice, pero ahora todo mundo se cree experto, ahora cualquiera cuestiona a los expertos. Yo les digo, a ver, primero vamos a ver qué tipo de expertos, porque si son los expertos que durante muchos años han hablado en la televisión, en la radio y han escrito, por supuesto que merecen ser cuestionados. Y no hablo de su capacidad o preparación, que eso es otro tenor. Hablo de sus intereses, hablo del por qué dicen las cosas, hablo del por qué precisamente participan en distintas campañas.
Una persona a la que le dedicamos precisamente esta cápsula, que ha sido, eh, sin duda alguna, protagónica por su misma esencia, es la doctora Denise Dresser. Denise Dresser arguye que ella votó por Andrés Manuel López Obrador, que fue parte de los mexicanos y mexicanas que creyeron en su proyecto de nación y se dice traicionada. Como doctora, como maestra de instituciones privadas, ha salido a la calle a marchar de manera decidida por los grupos vulnerables, por las diversas demandas, entre estas del movimiento feminista. Sin embargo, Denise Dresser, dentro de su propia agenda, ha sido una de las más violentas precisamente en toda la discusión que tiene que ver con la visión de este país. Esa soberbia la ha llevado no una, sino en varias ocasiones a minimizar a las personas que tiene a su alrededor, demostrando que no cuenta con la mínima capacidad de escuchar. Véala usted en muchas ocasiones como cuando el doctor Pérez Ricard en la hora de opinar está dando una expresión, está construyendo un argumento, Dresser se está riendo. Así, se está riendo en una enorme falta de respeto. Y no porque uno se espante de eso, y no porque uno se intimide ante eso. No, pero me parece que si estás en un foro donde se trata de debatir, pues reírte es algo muy infantil, pero ella lo hace cotidianamente. Es mucho de lanzar las pedradas en las redes sociales y después echar la mano hacia atrás. Denise Dresser fue parte de este grupo de intelectuales académicos que pensábamos que eran críticos de los gobiernos, que lanzaban sus críticas contra Peña, contra Calderón, que hablaban de derechos humanos, que hablaban precisamente de diversos aspectos, pero que cuando uno comienza a analizar esas expresiones, la profundidad de las mismas, pues descubres lo que hemos dicho ya en otras ocasiones, que en un contexto, ¿no? En donde se tenía un control mediático, pues obviamente que algunas voces medianamente disruptivas parecían los verdaderos rebeldes y estaban muy atrás precisamente de ello. Y estaban todavía más atrás por los intereses que representaban. Denise Dresser es parte medular de Latinos, un medio que está diseñado, armado, estructurado para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con o sin razón, un medio que disfraza este ataque de trabajos periodísticos y que en sus diversas mesas, ¿no? Lejos de abonar a un debate de altura, caen constantemente en esta soberbia en donde miran a la gente por debajo del hombro, en esta postura en la cual tratan de rescatar un poco de esa dignidad perdida cuando se atreven a salir a la calle y darse cuenta el prestigio que tienen, un prestigio totalmente vejado por sus propias palabras. Denise Dresser estuvo en la mañanera y se le trató de una manera sumamente respetuosa y se le escuchó y se debatió con ella. ¿Que se tiene que agradecer a un presidente de la democracia? No, por supuesto que no, pero tampoco vamos a minimizar los hechos, ¿no? Que en otras épocas hubieran costado censura y hubieran costado vetos en los medios de comunicación. Y lo sabe la propia Denise Dresser. Por eso el nivel de crítica que ella ha lanzado en contra de López Obrador no es el mismo que lanzaba incluso contra Felipe Calderón, con el que fue más duro, hay que reconocerlo, y el propio Enrique Peña Nieto. Había límites, y esos límites para aquellos que hemos estado en medios corporativos sabemos que vienen de arriba, cuando los dueños de los medios te dicen hasta aquí, y tú ya decides si lo aceptas o no lo aceptas, o te brincas las trancas, por supuesto, y esperas la reacción de cierta manera. Ella nunca se brincó las trancas. Ahora me queda claro, por ejemplo, que ha mantenido desde el día uno, póngale que un año más, para que no nos acusen de exagerar, una campaña constante. No importa si le dicen, oye, bajó la pobreza, oye, se mejoró la calidad de vida, oye, se enfrentaron dos guerras y una pandemia y la economía no se fue, oye, se invirtió en obra pública en tales renglones, oye, fíjate que hay disminución en el número de homicidios, oye, que la gente está, la mayoría de la gente está contenta con Andrés Manuel. Ah, no, Andrés Manuel es el diablo. Andrés Manuel es el diablo. Andrés Manuel atenta contra la democracia. Ella fue una de las principales precursoras de este discurso de la dictadura, ¿eh? Que no se nos olvide.
Dresser aseguró que el presidente de la República había instaurado una dictadura. Dresser es de las que habló incluso de la posibilidad de una reelección. Dresser es la que ha invisibilizado a mujeres de Morena, aun y cuando ella se llama feminista. Dresser cuestionó de una manera soez, de una manera indigna, de una manera prepotente, de una manera misógina a Andrea Chávez. Aunque el INE haya dicho otra cosa y el tribunal diga otra cosa. La realidad, y ella lo sabe porque es una mujer sumamente inteligente, lo sabe muy bien lo que hizo, pero esa soberbia, esa prepotencia que caracteriza a toda la derecha de no aceptar que la ley te ponga en orden. Como la ley te está diciendo algo, entonces me lo abrinco, entonces no lo acepto, ¿no? Y no acepto que me equivoqué. Y me mantengo hasta el final en lo que hago y digo, a sabiendas que mis cuates del tribunal van a echar para atrás esto. Otro de los puntos de Denise Dresser, fíjese, estaba buscando, por ejemplo, pues información, datitos para platicar con usted. Y me encontré una cantidad de videos, ¿no? Con la militarización desbocada, AMLO deja atadas de manos, las bombas del tiempo que le esperan a la próxima administración, los propagandistas de AMLO defienden lo indefendible, el Tren Maya es una obra ecocida militarizada. Si usted busca y no porque esa es su obligación tampoco, porque no estás obligado a hablar bien de un gobierno. Pero si usted busca un comentario medianamente positivo de Dresser sobre López Obrador, no lo hay. No lo hay. Fuera de que se subió al tren del triunfo del 2018, porque pues, le convenía para su imagen, no lo hay. Esto te habla de que es una postura netamente ya definida en contra de algo. Pero lo grave aquí, y que es válido, insisto, es válido mientras lo argumentes. Lo grave aquí es cuando empiezas a caer en lo que les mencionaba del caso de Andrea Chávez, en insultos, en mentiras, en agresiones, todo para justificar tu postura. Y esto lo traigo a cuentas, porque en una de sus participaciones en Latin Oz, llamó parásito de la democracia a Claudia Sheinbaum. Aseguró que si gana sería la incubadora del autoritarismo. Me encanta cómo manejan conceptos, ¿no? Sumamente grandilocuentes, perdón, ¿no? Por manejar esas palabras. Conceptos muy, muy volados de repente para apantallar a todo el mundo. Cuando habla de autoritarismo, lo habla desde un medio que ha hecho y deshecho con la imagen presidencial. Lo habla Dresser y lo escribe Dresser en cualquier medio de comunicación que le pague, porque obviamente pues ella tiene que cobrar, es obvio. Lo hace con total libertad. ¿Cuál autoritarismo? Insisto, cuando hablaba de golpe de Estado, ¿de qué hablaba Denise Dresser? ¿Cuál golpe de Estado? Es decir, eso es lo que a mí me parece ya cuestionable de un personaje de este talante, que engaña, que miente, que utiliza de manera muy corrupta conceptos y frases para adecuarlos a una estrategia narrativa, a una campaña de denostación, a una campaña de golpeteo. Ya no es una crítica, ya no es un señalamiento, ya no es una denuncia, es simple y llanamente una estrategia. Y ahí nos topamos con quiénes son los que de verdad generan la polarización de este país. Le hablaba en la mañana de Germán Martínez, ¿no? Que acusaba a Morena de generar división y hablaba de que se acabara la cacacracia. Imagínense. Germán Martínez, que es un personaje que llegó con Morena después de que se salió del PAN enojadísimo, que no vio, aunque era su trabajo revisar la corrupción al interior del gobierno de Calderón, nunca vio lo que pasaba con García Luna preso en Estados Unidos por narco. Germán Martínez nunca lo vio, nunca, ¿no? Así de sencillo. Llegó a Morena, después se salió de Morena, comenzó con la estridencia. Vea usted todos los shows que hace regularmente Germán Martínez para terminar ofendiendo a todo aquel que se le ponga enfrente. ¿Quiere hablar de Javier Lozano? Un personaje que dice 2 palabras y 40 ofensas. ¿Quiere hablar, por ejemplo, de Kenia López Rabadán? ¿Quiere hablar de la propia Xóchitl Gálvez como candidata y anteriormente como senadora? ¿Quieren hablar de personajes que en su argumento buscan minimizar precisamente al presidente a través del insulto, a través de la ofensa, porque para ellos es inadmisible que un personaje de sus características físicas esté sentado en la silla del águila, porque para ellos es inaceptable que un personaje
como Andrés Manuel López Obrador, que representa a un pueblo, esté ahí. Porque ellos no es que odien a Andrés Manuel como persona, odian a lo que representa Andrés Manuel. Pablo Magluf, ¿cómo se llama este otro personajazo también que aparece en estas mesas que de verdad uno de repente se sorprende con la final, con la facilidad con la que tumban y dicen y hablan? Aguilar Camín, hombre, otro personaje de ese tipo, bueno, Carlos Marín, por supuesto, y varios, les reitero, varios académicos que, que en una época fueron las voces cantantes y que hoy por hoy se han convertido simple y llanamente en una mala caricatura de lo que alguna vez dijeron defender. Ayer comentábamos esta columna de Loret de Mola en donde cuestiona a los analistas que él considera pro 4T, pero sinceramente yo creo que cualquiera de estos personajes de verdad le da clases, sobre todo de congruencia y decencia, a la señora Denise Dresser. Y no porque ellos necesiten que nadie los defienda. Su talento habla por sí solo, de una Vanessa Romero, de un Carlos Pérez Ricard, de una Violeta Vázquez Rojas, de una Renata Turrent, de una Viviana Ríos, personas que han ido a estos foros y que han ganado debates durísimos y han evidenciado precisamente las carencias, las carencias sobre todo en el marco de la tolerancia, porque a la derecha no le gusta escuchar, a la derecha le gusta imponer. La derecha de este país está educada, ¿sabe para qué? Para responder, no para entender. ¿Por qué? Porque a ellos nadie los obliga a entender, porque ellos siempre han tenido la razón. Y Denise Dresser es un ejemplo muy acabado de esto. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, déjenme su comentario, déjenme también, por supuesto, su campanita, suscríbanse si son tan amables y aunque no lo crean, no tengo pronter, ¿eh? No tengo pronter, suscríbanse y si hay chance, échenos el super chat, el super gracias, si no, con todo lo demás. Si ustedes comparten el video, si ustedes le dan el like, de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos al ratito, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer.